Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, sostenían con firmeza el rebozo donde su pequeño hijo dormía. Xochitl Martínez estaba de pie en el zaguán de aquella imponente mansión en San Ángel, un monstruo de piedra volcánica y madera oscura que parecía tragarse la luz del sol. Acababa de ser contratada para hacer la limpieza, pero la bienvenida fue un golpe helado. La matriarca de la casa, doña Isabela, la miró con un desprecio que calaba los huesos, sus ojos juzgando la humilde vestimenta de Xochitl y, peor aún, la presencia de su bebé. La casa olía a cera antigua, a flores marchitas y a un silencio pesado, casi fúnebre. Era el tipo de silencio que no trae paz, sino que esconde secretos. Xochitl sintió el frío del mármol subir por sus guaraches mientras la voz de doña Isabela cortaba el aire. La anciana, vestida de un luto riguroso que parecía más una armadura que una señal de duelo, la observaba desde lo alto de la escalinata, como una reina oscura en su fortaleza. La humillación llegó rápida y certera. La matriarca señaló al bulto tranquilo en la espalda de Xochitl y susurró con una voz venenosa que aquella era una casa de respeto, no un mercado donde las indias cargaban a sus crías. Xochitl apretó la mandíbula, bajó la mirada para proteger a su hijo de aquellas palabras, pero su espalda se mantuvo recta. Necesitaba ese trabajo más que el aire, pero su dignidad pesaba igual. El contraste era brutal, el lujo sombrío de la mansión, llena de arte sacro y muebles pesados que acumulaban polvo y dolor, contra la vulnerabilidad de aquella joven madre de Oaxaca, cuya única riqueza era el calor del pequeño ser que cargaba. Doña Isabela no podía saberlo. Nadie en esa casa podía imaginarlo, pero esa joven humilde y su bebé no traían suciedad, traían luz, pero nadie imaginaba el poder que Xochitl realmente era, ni la verdad que su inocente presencia estaba a punto de desenterrar. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos leerte. La mansión en San Ángel era un laberinto de sombras. El aire dentro estaba viciado, inmóvil, cargado con el olor penetrante de la cera de abeja usada para pulir los pisos de madera y el aroma opresivo de los lirios blancos que doña Isabela insistía en colocar frente a un enorme crucifijo en la sala principal. Cada mueble de madera pesada tallado con excesivo detalle parecía una tumba para la alegría. Las paredes estaban cubiertas de arte sacro, vírgenes dolorosas y santos, con miradas severas que juzgaban a los vivos. Xochitl comenzó su trabajo bajo la mirada atenta de la matriarca. Sus instrucciones eran claras: limpiar sin ser vista, no hacer ruido y, sobre todo, mantener a su hijo en silencio. Doña Isabela le había asignado un pequeño cuarto de servicio en el sótano, húmedo y frío, como un recordatorio constante de su lugar. Xochitl aceptó sin quejas, su rostro una máscara de serenidad, aunque por dentro su corazón se apretaba. Sus ojos, marcados por el sol de su tierra en Oaxaca, no reflejaban derrota, sino la sabiduría antigua de quien sabe resistir. El dueño de la casa, don Alejandro, era una sombra más en aquella mansión. Un hombre millonario, sí, pero visiblemente quebrado. Vagaba por los pasillos con los hombros caídos. El luto por su esposa fallecida le había robado el color y la voz. Apenas notó la presencia de Xochitl al principio. Estaba completamente dominado por su madre, doña Isabela, quien manejaba la casa y la vida de su hijo con puño de hierro, escudada en una falsa devoción religiosa. Y luego estaba Mateo. El hijo pequeño de don Alejandro, un jovencito en edad escolar, era el epicentro del silencio de la casa. Desde la trágica muerte de su madre, el niño no había pronunciado una sola palabra. Sus ojos grandes y asustados lo veían todo desde las sombras, un pequeño fantasma en su propio hogar. Los mejores médicos de la capital lo habían visto, pero la ciencia no encontraba cura para ese mutismo nacido del trauma. Doña Isabela trataba a su nieto con una frialdad que helaba la sangre. Le exigía fortaleza, le recriminaba su silencio como si fuera un berrinche y despreciaba cualquier intento de consuelo. Fue en la primera semana cuando Xochitl presenció la crueldad de la matriarca. Mateo dejó caer accidentalmente un vaso de agua durante la cena y la reacción de doña Isabela fue desmedida.
La anciana golpeó la mesa, haciendo temblar la porcelana. Con una voz siseante, le dijo al niño que era un inútil, igual que su madre. Xochitl, que estaba limpiando cerca, sintió el golpe de esas palabras. Vio los ojos de Mateo llenarse de lágrimas que no se atrevían a caer mientras el niño se encogía, desapareciendo un poco más. Don Alejandro, presente, solo cerró los ojos, incapaz de enfrentar a su propia madre. Xochitl sintió una ola de indignación moral. Vio el desprecio con el que doña Isabela la miró a ella también, como diciendo, «Tú no eres nadie para opinar». La matriarca entonces se dirigió a Xochitl con sarcasmo. Le dijo, «¿Y tú qué miras? Sigue limpiando, que para eso te pagan. ¿O acaso crees que tu opinión vale algo aquí, con esa criatura colgada?» Xochitl bajó la mirada, pero su voz salió firme y humilde. Ella respondió, «Perdón, señora, solo veía al niño». Ese día Xochitl entendió que en esa casa el enemigo no era el polvo, sino el odio y el control. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Para Xochitl, cada día en esa mansión era caminar sobre vidrio molido. La poca lana que había traído de su pueblo se había esfumado. Este trabajo no era una opción, era la única barrera entre ella y su bebé y el frío implacable de la Ciudad de México. Si doña Isabela la despedía especialmente bajo una acusación falsa, su reputación quedaría manchada. Ninguna otra casa respetable le daría empleo. Estaba en juego su supervivencia inmediata y el futuro de su hijo. Para don Alejandro, la urgencia era el alma de su hijo. Los médicos habían sido claros. Cuanto más tiempo pasara Mateo atrapado en su mutismo, más difícil sería traerlo de vuelta. El trauma se estaba calcificando. Veía a su hijo desvanecerse en los pasillos oscuros, convirtiéndose en un fantasma más de la mansión. Cada día, sin una mejora, era un clavo más en el ataúd de su esperanza. Pero la urgencia más grande, la más peligrosa, era la de doña Isabela. Ella no solo sentía desprecio, sentía que su control absoluto sobre la familia, construido meticulosamente sobre el miedo y el luto, comenzaba a tener fisuras. La presencia de Xochitl, esa luz humilde, amenazaba con iluminar los rincones que ella había mantenido en la oscuridad por años. La matriarca entendió que debía actuar rápido. No podía permitir que su hijo, don Alejandro, comenzara a ver a Xochitl como una salvadora, ni que su nieto encontrara en ella el consuelo que ella misma se negaba a dar. Doña Isabela necesitaba una razón, un pretexto sólido e innegable, para expulsar a Xochitl de esa casa para siempre, antes de que su silenciosa influencia desenterrara el secreto que guardaba bajo 7 llaves. La cacería había comenzado. La rutina de Xochitl comenzaba antes de que el sol tocara las ventanas altas de la mansión. Mientras trapeaba los pisos fríos, a menudo cantaba en voz muy baja, casi un susurro, canciones de cuna de su tierra en Oaxaca. Lo hacía para calmar a su propio hijo, que descansaba en un pequeño petate en el cuarto de lavado, mientras ella trabajaba cerca. Pero esos susurros, cargados de una calidez que la casa había olvidado, comenzaron a viajar por los pasillos. Un día, mientras Xochitl limpiaba el polvo de la biblioteca, Mateo se detuvo en el umbral. El niño no la miraba a ella, sino al bebé que dormitaba plácidamente. Xochitl, sintiendo su presencia, no se volteó ni hizo un movimiento brusco. Simplemente siguió con su labor, pero su canto se hizo apenas un poco más audible. Mateo permaneció allí 10 minutos, inmóvil, solo escuchando. Fue la primera vez que se detenía en lugar de huir. Doña Isabela observaba todo desde lejos, sus ojos como los de un halcón. Notó la fascinación de su nieto por la criatura de la sirvienta y su furia creció. «El niño necesita disciplina, no esas canciones de salvajes», le espetó a don Alejandro. Pero él, por primera vez, levantó la mirada de su plato. Él también había notado algo. Había notado que Mateo seguía a Xochitl con la mirada. La tensión escaló. Xochitl, con una humildad que desarmaba, comenzó a dejar pequeños gestos de vida. Un día, mientras limpiaba el patio interior, vio a Mateo observándola desde una ventana. Ella simplemente sonrió, una sonrisa genuina y sin demandas. Luego, tomó una de las flores de bugambilia que habían caído al suelo y la puso en un vasito con agua sobre la mesa de la cocina.
un toque de color en un mundo gris. Doña Isabela vio la flor como una ofensa personal, agarró el vaso y lo arrojó al fregadero. Le gritó a Xochitl que su trabajo era limpiar la suciedad, no añadir la suya. «No te pagamos para que juegues a la casita», le dijo con desprecio. Xochitl solo asintió y limpió el desorden, pero el micro desafío ya estaba plantado. Don Alejandro comenzó a observar a Xochitl con más atención. Vio cómo su hijo, Mateo, un día se sentó en el piso de la cocina, a una distancia prudente, mientras Xochitl preparaba la comida para su propio bebé. Vio cómo el niño miraba al bebé mover sus manitas. Vio una chispa de curiosidad en los ojos muertos de su hijo. Una tarde, ocurrió el milagro silencioso. Xochitl estaba meciendo a su hijo en el rebozo, tarareando suavemente en el cuarto de lavado. Mateo entró solo. Se acercó lentamente, con una cautela que partía el alma. Estiró su mano pequeña y pálida, y con un dedo tembloroso tocó el pie del bebé. El bebé se movió y emitió un pequeño sonido. Mateo no sonrió, pero sus ojos se abrieron de par en par, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Xochitl se quedó quieta, conteniendo la respiración. Le habló a Mateo con una voz suave como el algodón. «Es chiquito, ¿verdad? Se llama Ángel». Mateo la miró por un segundo, un destello de conexión antes de salir corriendo asustado, como si hubiera roto una regla terrible. Esa noche, don Alejandro buscó a Xochitl. Su voz estaba ronca por la falta de uso. Le dijo: «Mi hijo». Él reaccionó. A su bebé. No era una pregunta, era una constatación asombrada. Le ofreció a Xochitl un pago extra si pasaba más tiempo cerca de Mateo. «Solo deje que él la vea, que vea al niño», suplicó. Doña Isabela escuchó la conversación desde las sombras del pasillo. Su rostro se contorsionó de ira. Estaba perdiendo a su hijo, estaba perdiendo al niño. Esa mujer, esa india con su cría, estaba deshaciendo su obra de control. La matriarca entendió que las humillaciones sutiles ya no bastaban. A la mañana siguiente, doña Isabela interceptó a Xochitl. Su voz era dulce, pero sus ojos eran letales. Le dijo: «Qué bueno que el niño Mateo se encariña, ¿no? Pero ten cuidado, mija. A veces, las cosas que más brillan son las que más fácil se rompen». Era una amenaza velada, una advertencia de que la caída sería dolorosa. Xochitl sintió miedo, pero también sintió la mirada de don Alejandro, que ahora la veía con esperanza, y la mirada de Mateo, que ahora la buscaba en los pasillos. Ella ya no solo estaba limpiando una casa, estaba limpiando un alma, y eso era algo que doña Isabela no podía permitir. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel cansancio en los ojos de Xochitl, había una fuerza que cambiaría todo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías atrevido a seguir ayudando al niño, sabiendo el peligro que corrías con la matriarca? Cuéntamelo en los comentarios. Doña Isabela había visto suficiente. El vínculo silencioso entre Mateo, el bebé y Xochitl era una bomba de tiempo bajo su trono de mentiras. Decidió actuar, y lo hizo con la crueldad de un depredador. Esa tarde, mientras Xochitl se preparaba para retirarse a su cuarto en el sótano, la matriarca la detuvo en el gran salón. Don Alejandro estaba presente, mirando por la ventana, perdido en su propia neblina. La voz de doña Isabela sonó alta, falsamente alarmada. «Un momento, muchacha. ¿Qué llevas ahí en tu morral?» Xochitl se detuvo, confundida. Antes de que pudiera responder, doña Isabela se acercó y con un movimiento teatral metió la mano en la humilde bolsa de Xochitl. Sus dedos encontraron algo. Sacó un pesado reloj de bolsillo de plata, uno que había pertenecido al abuelo de don Alejandro. «¡Ladrona!», gritó doña Isabela, su rostro una máscara de justa indignación. «Desvergonzada, así nos pagas, robándonos en nuestra propia cara». Xochitl palideció. El shock la dejó sin palabras por un segundo. «No, señora, yo jamás. Eso no es mío», suplicó, las lágrimas saltando a sus ojos. Miró a don Alejandro buscando ayuda. Pero don Alejandro estaba paralizado, atrapado entre la acusación de su madre y la inocencia que veía en los ojos de Xochitl. Doña Isabela presionó la ventaja. «Largo de mi casa, ahora mismo, y agradece que no llamo a la policía, solo por la criatura que cargas».
Xochitl, con el corazón roto por la injusticia, apretó a su bebé contra el pecho, recogió su rebozo y salió de la mansión, expulsada hacia la fría noche de la ciudad. El silencio que cayó sobre la mansión tras la partida de Xochitl fue peor que antes. Era un silencio muerto. Y entonces, Mateo, que lo había visto todo desde la escalera, tuvo su peor regresión. El niño no solo permaneció en silencio, dejó de moverse, se negó a comer, se sentó en un rincón de su cuarto mirando la pared y ni siquiera don Alejandro pudo sacarlo de ese estupor. El niño se estaba apagando. Esa visión finalmente rompió algo en don Alejandro. Vio a su hijo desvanecerse y supo, con una certeza que le heló la sangre, que habían cometido un error terrible. Xochitl no era el veneno, era el antídoto. La furia de su madre había sido demasiado rápida, demasiado conveniente. La duda, por fin, se convirtió en acción. Esa noche don Alejandro enfrentó a su madre, quien le dijo que olvidara a esa india y se concentrara en la disciplina de Mateo. Pero él ya no la escuchaba. Subió al despacho de su difunta esposa, una habitación que doña Isabela había mantenido cerrada, para preservar su memoria. Él la abrió por primera vez en meses. El olor a polvo y al perfume ligero de su esposa todavía estaba allí. Buscó, sin saber qué. Solo sabía que la acusación de robo no cuadraba. En el fondo de un cajón, bajo una pila de papeles, encontró un pequeño diario de cuero. Era de su esposa. Lo abrió en la última página. La letra de su esposa, usualmente tan elegante, era temblorosa, desesperada, y allí leyó la verdad. El diario no describía un accidente, describía una pelea. Doña Isabela la había confrontado esa noche, acusándola de alejar a Alejandro de ella, de ser una madre débil. Me dijo que Mateo me sería arrebatado, escribió su esposa. Discutimos en lo alto de la escalera. Ella me agarró del brazo, yo me zafé, ella me empujó. Don Alejandro cayó de rodillas, el diario en sus manos. La verdad lo golpeó. Su esposa no se cayó, fue empujada, y la última oración del diario lo destruyó. Mi niño. Mateo lo vio todo desde la puerta de su cuarto. Vio a su abuela. El mutismo de su hijo no era por el luto, era por el horror. Había visto a su abuela matar a su madre. Se dio cuenta de que doña Isabela había expulsado a Xochitl no por un reloj, sino porque el amor de Xochitl estaba sanando al único testigo de su crimen. El mundo de don Alejandro se derrumbó. Lo que viene te va a sorprender. Así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Pasó toda la noche con el diario de su esposa en la mano, el veneno de la verdad quemándole las venas. Al amanecer, don Alejandro ya no era el hombre roto y pasivo, era un hombre con una misión de fuego. Salió de la mansión, buscó en las calles frías, preguntó en albergues, hasta que finalmente encontró a Xochitl en una pequeña iglesia, acurrucada en una banca con su bebé, rezando. Él no le pidió perdón, se lo suplicó. Le dijo, «Te necesito, mi hijo te necesita, y necesito que estés ahí cuando la verdad se sepa». Regresaron a la mansión. Xochitl entró, esta vez no como empleada, sino como testigo. Doña Isabela estaba en el gran salón, desayunando como si nada hubiera pasado, una estampa de devoción hipócrita. Cuando vio a Xochitl entrar junto a su hijo, se levantó de un salto, su rostro pálido de furia. «¿Cómo te atreves a traer a esta...?» «¡Silencio!». La voz de don Alejandro retumbó en la mansión. Era un tono que no había usado en años, un tono de autoridad que hizo que su madre retrocediera por primera vez. Él caminó hacia el centro de la sala, con Xochitl a su lado protegiéndola instintivamente. «Anoche culpaste a esta mujer inocente de robo», dijo don Alejandro, su voz tranquila pero letal. «La echaste a la calle, igual que has echado la compasión de esta casa». Doña Isabela intentó contraatacar. «Esa mujer es una ladrona. Te está hechizando, Alejandro. Te está poniendo en mi contra». «No», dijo él, levantando el pequeño diario de cuero. «Mi esposa me está poniendo en tu contra. O mejor dicho, me está poniendo del lado de la verdad». El color desapareció por completo del rostro de doña Isabela. Reconoció el diario. Él comenzó a leer. Leyó en voz alta las últimas palabras de su esposa. La pelea, la acusación, el empujón en lo alto de la escalera.
Con cada palabra, la máscara de piedad de doña Isabela se agrietaba. «Mentiras. Son las mentiras de una mujer débil que te alejó de mí», gritó ella, desesperada. «¿Son mentiras, madre?», preguntó Alejandro, sus ojos clavados en ella. «Entonces, ¿por qué mi hijo no ha hablado desde esa noche?». En ese preciso momento, como atraído por la tormenta, Mateo apareció en lo alto de la escalera, el mismo lugar de la tragedia. Estaba pálido, temblando, mirando la escena. Doña Isabela lo vio. Su instinto manipulador se activó por última vez. Intentó suavizar su voz, extender una mano. «Mateo, mi niño, ven con la abuela. Diles que no es verdad. Diles que tu madre solo resbaló». Xochitl, que había permanecido en silencio, sosteniendo a su propio hijo dormido, dio un paso adelante. No miró a la anciana, miró a Mateo. No dijo nada, pero su presencia era un faro de seguridad, un permiso para decir la verdad. Mateo bajó la mirada desde su abuela hacia Xochitl, vio la calidez, la seguridad, y luego miró a su padre. El niño apretó sus pequeños puños. Todos contuvieron la respiración. El silencio de la mansión se estiró hasta casi romperse. Entonces la voz pequeña y oxidada de Mateo cortó el aire. Levantó su dedo tembloroso, no hacia su padre, no hacia Xochitl, sino directamente hacia doña Isabela, y con un esfuerzo que le rasgó la garganta, pronunció sus primeras palabras en más de un año. Dijo: «Mala, la empujaste, abuela mala». Fue todo, la verdad desnuda dicha por el único testigo. Doña Isabela soltó un sonido ahogado, como si la hubieran golpeado. Se derrumbó sobre sí misma, su arrogancia evaporándose, dejando solo a una anciana marchita y expuesta. La humillación pública, la vergüenza frente a su hijo y la verdad dicha por el niño que ella había silenciado fue su condena final. La matriarca había caído. La caída de doña Isabela fue tan silenciosa como total. La justicia de los hombres no fue necesaria. Su castigo fue la exposición de su alma oscura. Perdió todo el poder moral, el respeto de su hijo y la posibilidad de redención ante su nieto. Fue relegada a los cuartos traseros de la mansión, una sombra viviendo con la vergüenza de su secreto, un recordatorio viviente de que la verdad siempre encuentra la salida. La mansión de San Ángel, liberada del peso de la mentira, comenzó a respirar de nuevo. Para Xochitl, la justicia llegó de la mano de la dignidad. Don Alejandro, con una gratitud que iba más allá de las palabras, le pidió que se quedara, pero ya no como la mujer que limpiaba las sombras, sino como la mujer que había traído la luz. Se aseguró de que ella y su hijo tuvieran todo lo que necesitaran, reconociéndola como la verdadera curadora de su familia. La presencia de Xochitl y la risa recuperada de Mateo comenzaron a llenar los pasillos que antes solo conocían el luto. El amor en sus formas más inesperadas floreció de las cenizas de la tragedia. Don Alejandro encontró en la fortaleza y compasión de Xochitl una nueva razón para vivir. Mateo encontró en el pequeño ángel una conexión con la inocencia, y en Xochitl la seguridad de una madre. Una nueva familia se formó, no basada en la sangre de la tradición o la riqueza de la alta sociedad, sino en la verdad y el respeto mutuo. Aquel día, todos en esa casa aprendieron una lección profunda. Aprendieron que la verdadera fuerza no se encuentra en el control, ni en la riqueza, ni en mantener las apariencias a cualquier costo. La verdadera fuerza nace de la compasión, de la integridad y del valor de enfrentar la verdad, por más dolorosa que sea. La historia de Xochitl nos recuerda que ninguna mentira, por más oscura y profundamente enterrada que esté, puede permanecer oculta para siempre ante la luz de la verdad y la inocencia. Nos enseña que un corazón humilde, armado solo con amor y resiliencia, tiene el poder de sanar las heridas más profundas y desenmascarar la arrogancia más cruel. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios, queremos leer tu reflexión. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y justicia.